Vamos a hablar de plan agregado y antes de entrar en materia con lo que respecta a esta temática, recordamos que también este plan agregado lo podemos llamar plan de producción o lo podemos llamar plan de venta y operaciones. Va a depender el tipo de empresa donde se lleve a cabo y el nombre que la empresa le dé a este. Pero básicamente lo que vamos a calcular es determinar en base a la demanda qué es lo que requiere la empresa para dar cumplimiento al cliente, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, el objetivo de esta clase será que ustedes puedan elaborar un plan de producción evaluando las diferentes estrategias que existen para esta metodología, ¿sí?, en base a las técnicas vistas y principalmente tomen la decisión basado en las características de cada estrategia. Esa puede ser costo o puede ser basado en las políticas que la propia empresa tenga. Entonces, este es el objetivo que tenemos para el día de hoy, que ustedes puedan elaborar un plan de este tipo. ¿Sí? Un plan de este tipo. Sin embargo, quiero, para empezar la clase, hacer un diagnóstico de qué saben de lo que hemos visto del plan agregado. Entonces, para dar una evaluación, para hacer una evaluación, vamos a usar una lluvia de ideas para que ustedes me digan, recuperen la información que ya hemos visto hasta ahora referente a hacer una planeación de este tipo. Entonces, vamos a hacer esta evaluación rescatando los conocimientos previos y para eso vamos a escanear este código para hacer la lluvia de ideas, ya sea que escaneen el código o entren directamente a www.menti.com y anexan ese código. Ustedes me dicen cuando ya estén en el aplicativo. El aplicativo les va a pedir que ingresen 4 palabras, ¿sí? La primera palabra va a ser plan estratégico, perdón, plan agregado. Plan agregado va a ser la primera palabra, todos, plan agregado. Y el resto de palabras, como una lluvia de ideas que vamos a hacer, vamos a dar contestación a la siguiente pregunta. ¿Ya tienen todos el código? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a poner en las palabras que tengamos ahí qué información requerimos para nosotros poder hacer un plan de este tipo. Recuerden que algunos conceptos ya los vimos la clase pasada. ¿Sí? Sí, claro. Sí, puedes entrar directamente a la página web y te va a pedir este código o simplemente escanea el código y tendrás la información. Entonces vamos a recuperar la información previa que vamos a necesitar para poder dar solución a los casos que vamos a realizar. ¿Ok? ¿Pudiste acceder? No, no me deja. ¿Te pide algo en específico? No, dice que no fue encontrado el código. Cierra la cámara de una vez. ¿Okay? O si no, entra directamente a www.menti. Eso es lo que estoy diciendo, es que no tengo, o sea, no cambié de teléfono y no tengo instalado ninguna aplicación todavía. Es directamente en el navegador. Sí, por eso, me dice que ese código, el 470802, no me deja. Ok, déjame ponérselo aquí. Es 4788. 478802. Ok, ese es el código que vamos a ingresar. Entonces, la pregunta a la que vamos a dar respuesta va a ser: ¿qué información se requiere para hacer una planeación de la producción o para dar respuesta a la gerencia, por ejemplo, para decirle, oye, ¿qué requerimientos necesitas para dar cumplimiento a la demanda? ¿Vale? Entonces, vamos a empezar poniendo la primera palabra, va a ser plan agregado, y de ahí recuerden lo que vimos en clases anteriores de lo que requerimos para hacer nosotros un plan agregado. ¿Sí? Las otras dos palabras, las otras 3 palabras ponemos eso. Sí, exacto. ¿Qué requieres para hacer un plan agregado? Sí, vimos algunos conceptos clase pasada, entonces quiero que recuperemos toda esa información para proceder a hacer los cálculos. Pero vamos a hacer un diagnóstico para ver si tienen la información a la mano y recuperemos la información de qué requerimos previo a hacer una evaluación, un análisis de este tipo. Entonces, si hay alguien que ya recuerde, la primera palabra es plan agregado.
¿Ok? Si hay alguien que ya quiere enviar, adelante. Vamos a recuperar mediante una lluvia de ideas la información de los compañeros. Perfecto, plan agregado, inicio de producción, costo excelente. ¿Sí? ¿Alguien más? 5, 6. Me faltan 2. Yo, perdón. ¿Ok? ¿Alguien más falta? ¿Kevin? Perfecto. Excelente. Vale, entonces, para poder hacer un plan agregado, ustedes han recuperado la información, necesitamos costos de producción, necesitamos los índices de pedido, el índice de producción es muy importante, el inventario, la capacidad que tiene la empresa, los pronósticos, la demanda es súper importante, el inventario, las estrategias que vamos a aplicar también es importante tenerlas en cuenta. Las 3 estrategias de las que platicamos, ¿alguien recuerda una de ellas? De las estrategias que vimos para poder hacer un plan agregado, por aquí comentan estrategia de ajuste, estrategia de nivel, fuerza de trabajo estable, exactamente. Entonces, esas estrategias es importante tenerlas también presentes para poder proceder a realizar este plan agregado, así como todos los costos. Decíamos también que si tú usas una sola estrategia, ¿alguien recuerda que, cómo se llama la estrategia? Estrategia pura, y si hacemos una combinación de ellas, estrategia mixta, exactamente. Aquí vamos a trabajar con estrategias puras, ¿sí? Para hacer la ejemplificación de este plan agregado. Finalmente va a depender de las políticas de la empresa si usa alguna de esas estrategias o una combinación de ellas. Yo les decía, si la empresa que tenemos, donde debemos hacer esta planeación, tiene la política de no pagar tiempo extra, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer los cálculos de la gente necesaria para cumplir con la demanda. O si la empresa tiene como política no pagar tiempo extra, ¿sí? O pagar tiempo extra sin contratar a nadie más, entonces tendríamos también que usar esa política para hacer nuestro cálculo, ¿sí? Es decir, oye, ¿sabes qué? No puedes ni contratar ni despedir, entonces haz tus ajustes con tiempo extra. Es decir, una política de la empresa. Tendríamos que ver qué estrategia usar. O puede ser que la empresa no quiera pagar tiempo extra y entonces tendríamos nosotros que contratar y despedir para poder cumplir con la demanda. Esas son las estrategias que vimos. Perfecto, entonces tenemos idea de lo que requerimos para poder nosotros empezar a hacer una planeación de este tipo. Que yo les traigo entonces el resumen, ¿sí? De los conocimientos previos que requerimos. Como dijeron, pronóstico de la demanda, la productividad de la empresa, la mano de obra, es decir, cuántos trabajadores tenemos, ¿sí? Cuántos días hay laborables. Pues, como vimos en el ejemplo de la cervecera, dependía de cuántos días teníamos disponible para producir, sería la capacidad de la empresa, ¿sí? ¿Con qué plantilla actualmente tiene la empresa? ¿Sí? ¿Cuántos trabajadores actualmente ya tienen contratados? El costo de la mano de obra, los costos en tiempo extra, costo de la producción, cuánto cuesta producir, el costo de si requieres contratar personal, el costo de si requieres despedir personal, cuánto te va a costar. ¿Sí? En cuestiones de inventario deberás tener con cuánto inventario cuentas actualmente de producto, si tienes algún inventario de seguridad, el costo del material que vas a ocupar para hacer el producto, ¿sí? El costo de producción también es importante, y el costo de mantener el inventario, es decir, cuánto nos cuesta mantener una cantidad de producto en nuestro almacén de un periodo a otro. Entonces, estos son los costos derivados de evaluación previa que hicimos de todo lo que requerimos para poder hacer un plan agregado como el que vamos a ejemplificar a continuación. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? Obviamente esto es un cúmulo de conocimientos que ustedes ya traen de otras materias para hacer los cálculos.
que son cálculos básicos, pero es importante contextualizar las políticas de la empresa y hacer el uso de la estrategia que mejor se ajuste a los requerimientos de la demanda y la empresa. ¿Okay? Entonces, vamos a proceder a realizar el caso que vamos a desarrollar durante esta clase. Y bueno, finalmente hay un costo extra que lo manejo y lo dejo generalmente al final, que es el costo por faltante, que es lo que te cuesta no cumplir la demanda. ¿Sí? A lo mejor tengas que descontar un porcentaje del costo del producto al cliente. ¿Por qué? Porque no se lo entregaste en tiempo y forma. Entonces, vamos a ver el caso. ¿Sí? El caso de análisis es el siguiente. Es una empresa que se encarga de producir botes de aluminio, ¿sí? Botes para pesca de 5 metros de longitud, y tenemos el pronóstico para los siguientes 3 meses. ¿Sí? Tenemos un pronóstico trimestral. Vamos a ver con qué datos cuenta la empresa para poder hacer nosotros esta planeación agregada. Primero nos dice que tenemos 10 trabajadores disponibles. Sí, actualmente la empresa pues, cuenta con 10 personas. También dice que la empresa tiene una productividad de 15 botes por mes por trabajador. Es decir, que por cada trabajador que tú tienes, bueno, estos hacen 10 botes. 15 botes, perdón. Contratar y capacitar personal vale $400. El despido de cada trabajador, si así lo requerimos, es de $1,000. La producción en tiempo extra, sí, es de $60 y máximo podemos hacer 3 botes por trabajador y como máximo 15 botes al mes, hablando de tiempo extra. Si necesitamos ajustar con tiempo extra y requerimos 15 botes, podemos pagarlo con tiempo extra. Si se requiere más de 15 botes, lo ideal sería contratar a una persona más. ¿Puedo volver a explicar? El tiempo extra, bueno, el costo, si tú usas tiempo extra, el costo Por hora. ¿sí? Por hora utilizada o por bote utilizado es de 60, ¿sí? Y solo puedes hacer 3 botes por trabajador. Es decir, a cada trabajador le puedes poner hacer 3 botes extra, ¿sí? Y al final del mes máximo puedes sumar 15 botes. No puedes hacer más de 15. Si haces más de 15, aquí lo ideal o lo más barato sería contratar a una persona más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque una persona hace 15 botes. Entonces, ¿para qué pagas tiempo extra? Mejor contratas a una persona más. Ese 15 es aparte de lo que producimos, de lo extra. Sí, tú produces estándar 15, esto, pero con tiempo extra puedes producir 15 más. ¿Vale? Máximo 15. Si ya requieres más de eso, entonces mejor contrata a una persona más. Y ya el remanente lo ajustas con tiempo extra. Porque si no estarías pagando demasiado tiempo extra. Sí, tenemos también el costo de producción, que es material, mano de obra y otros costos que se acumulen, y es $300. ¿Okay? Ese es el costo de producción. También tenemos el costo de inventario. Por cada bote que se nos quede guardado en el inventario tendríamos un costo de $6 por bote. ¿Sí? Si hacemos más producción de lo que pide la demanda, bueno, obviamente tendríamos una diferencia, y por guardar esa diferencia de un periodo a otro, entonces tendríamos que agregar un costo de $6 por tener almacenado ese bote. ¿Esos $6 son mensuales? No, son por cada bote, son mensuales, Ajá. multiplicado por cada bote que se quede en el almacén. Es decir, si tienes 5 botes que se te quedaron, pues sería 5 por lo que cuesta 6, y eso sería de ese mes. de ese mes. Ese sería el costo de almacenamiento para ese mes, que tendría que sumarse con el resto de costos para tener el costo total de enero, de febrero y demás. ¿Okay? Y tenemos costos por faltante de $120. Es decir, si la empresa solo puede producir 249, ¿sí? Por su política ya no puede contratar más o que ya está al tope, y queda de ver un producto al cliente, ese producto te lo van a cobrar en 120, ¿sí? Porque a lo mejor tendrás que dar un descuento al cliente por no cumplir con la demanda. ¿Me
¿Me explico? Sí. Entonces, estos son todos los costos que tenemos ahorita. Hay algunos otros casos que tienen algunos datos extra que los podemos ir considerando. Por ejemplo, aquí no tenemos inventario de seguridad, pero si es necesario tenerlo, bueno, también hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué es eso? Es mandamos a producir incluyendo el inventario de seguridad. En este caso no lo manejamos, solo manejamos estos costos que tenemos aquí. Entonces, con esta información ya podemos empezar a hacer nuestro plan agregado. ¿Okay? ¿Recuerdan cuál era el punto de decisión para saber qué plan es mejor que otro? El que cueste menos. Exactamente. Para empezar, el que cueste más barato a la empresa, ¿sí? El que salga más barato. Sin embargo, depende de la estrategia que se maneje. Les decía que si usas una estrategia de ajuste, ¿qué puede pasar? ¿Recuerdas? Pues sí, haya problemas con los trabajadores. Exactamente. ¿Por qué? Porque están esperando, oye, ¿en qué momento me van a despedir? ¿Sí? Porque tienes que contratar y despedir según la demanda. Entonces, puede ser que sí salga más barato ese plan, pero bueno, va a generar cierto estrés en los trabajadores y es posible que incluso esta productividad de 15 botes se vuelva mucho menos. Entonces tendrás que considerar esa parte. Pero finalmente el punto principal para tomar la decisión qué estrategia es mejor van a ser el costo total de esa estrategia. El costo total de ese plan, dependiendo de la estrategia que nosotros estemos utilizando. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Perfecto. Entonces ya tenemos los costos, ya tenemos el pronóstico o la demanda en este caso para poder hacer un plan agregado de estos 3 meses. ¿Okay? Obviamente recuerden, eso es un plan, no es que ya se vaya a ejecutar, tenemos nosotros hacer un plan previo para ver cómo vamos a trabajar los próximos 3 meses, a ver si vamos a contratar, si vamos a pagar tiempo extra, para que la gente de finanzas se prepare y ver si tenemos la capacidad de pago, la capacidad de mantener los trabajadores, etcétera, la capacidad de, si vamos a contratar trabajadores, podemos capacitarlos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar a hacer este plan. ¿Okay? Yo voy a manejar este formato, puede ser que haya alguno diferente, pero vamos a empezar con este plan. Me voy a regresar un momento porque voy a requerir que tomen una captura de esto, ¿sí? Para que me vayan diciendo los costos, me vayan diciendo cuánto puedo producir, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿No? Ajá. Sin embargo, lo vamos a usar más tarde. Entonces, eso tengan a la mano porque vamos a hacer el cálculo de los primeros 3 meses para un análisis de seguimiento. ¿Alguien recuerda cómo se realiza este? ¿A qué se refiere principalmente una estrategia de seguimiento? Vamos a trabajar estrategias puras y esta va a ser de seguimiento. ¿Cuál es la primera característica o la característica de este tipo de planeación? Estrategia pura, que es un tipo de estrategia, pero vamos a usar la primera de seguimiento. ¿Cuál es la característica principal de esta? ¿Recordarán? Tiene que poner el índice de producción con el índice de pedidos. ¿Y eso qué implica? Tu producción se mueve de acuerdo a la demanda. Exactamente, pero eso qué implica con la mano de obra, por ejemplo. Pues que puedes despedir, contratar. Que tengas que contratar y despedir, ya que en algunos casos puedes usar tiempo extra, sí, pero recuerden que si hay mayor producción que 15 botes, bueno, es preferible mejor contratar una persona más, ¿vale? Pero ese es el detalle del seguimiento, hay que contratar y despedir, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a calcular va a ser los requerimientos, es decir, vámonos primero por la mano de obra. ¿Cuánto personal requerimos para cumplir la demanda de enero, febrero y marzo? Entonces voy a ponerle aquí mano de obra, pero esto va a ser en cantidad, es decir, ¿cuántos trabajadores requerimos? Y ahí sí me va a ayudar a recuperar la información que tenga de materias pasadas. Si yo requiero cumplir una demanda, sí, en enero de 250 botes, por lo menos ¿cuántas personas requiero? 17. ¿Sí? ¿Cómo lo calculaste? Lo dividí entre los botes que hace cada trabajador al mes. Exactamente, los botes que requieres sobre la productividad. Pero sobran 5.
Vamos para allá. Entonces, tu cálculo fue dividir los botes requeridos sobre la productividad, que son 15 botes por trabajador por mes. 15 botes por trabajador por mes. Eso me da igual a 16.66. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuántos trabajadores contrato entonces? 17, porque finalmente pues no puedo contratar .66, ¿vale? Entonces, como dijo su compañera, hay que contratar 17 personas. Ok, ya tenemos la mano de obra. ¿Cuánto personal requerimos? Ahora, vamos a hacerla a la inversa. Vamos a ver entonces cuánto es la producción con esa cantidad de personal. ¿Cuánto vamos a producir para ese periodo? 255 botes. 255 botes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más nos falta? Ya tenemos mano de obra, ya sabemos cuánto vamos a producir. ¿Qué más podemos calcular? Los costos de contratación. Ok, ¿cuántos contratamos? 7. Ok, entonces vamos a ponerle aquí contratación. ¿Cuántos hay que contratar? 7. 7 personas porque tenemos 10. Sí. ¿Les parece si aquí ponemos despido? ¿Tenemos que despedir a alguien? No, ¿verdad? Requerimos gente para poder cumplir con la demanda. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pues, Ya cuantitativamente ya tenemos la información, ¿sí? De cuánta gente requerimos, con esa gente cuánto vamos a producir, cuánto requerimos contratar, no requerimos despedir a nadie. Entonces vamos a convertir estos datos, ¿sí?, a costos. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con el costo de producción, y aquí se van a volver costos. Costo de producción. ¿Cuál sería el costo de producción? las unidades por Sería las unidades por lo que cuesta producir, que sería entonces 255 por ¿cuánto cuesta? 300. Por 300, que ya está englobado ahí mano de obra, materiales y todo. ¿Sí? 300. Eso da igual a 76.500. 76.500. Profe, producción. ¿Sí? Obviamente, si hay algún otro caso donde la mano de obra en tiempo normal y los materiales tengan costos diferentes, entonces habría que separarlos. ¿Sí? A lo mejor en algún caso tienes, oye, producir esto cuesta tanto, pero la mano de obra también tiene un costo. Por ejemplo, a lo mejor de tiempo de mano de obra habría que calcular el costo por hora y tendrás que convertir estos 17 trabajadores a la cantidad de horas que se trabajan y luego convertirlo a dinero. ¿Okay? En este caso ya viene el costo de producción, todo junto, mano de obra y producto. ¿Qué otro costo podemos calcular? Costo de contratación. ¿Cuánto es de costo de contratación? 400. 2.800. Contratar cuesta 400. Vamos a contratar 7 personas. Sería 2800. 2.800. 2.800. Eso también es costo. ¿Qué otro costo requerimos calcular? El de inventario. ¿Vamos a tener inventario? Sí. Sí. Vamos a ponerle inventario aquí. ¿Cuánto vamos a tener de inventario? Si vamos a vender 250 y tenemos 255, ¿cuántas piezas nos van a sobrar? 5 piezas. Vamos a tener 5. ¿Y eso en dinero? ¿Cuánto es? 30. $30 de mantenerlos en inventario.
¿Algún costo que haga falta? ¿Qué es costo por faltantes? Costo por faltante es, imagínate que tienes la política de no contratar a nadie, ¿sí? Y solamente puedes producir a lo mejor 245 botes. O sea, no van a hacer faltantes. Te van a hacer falta 5. Esos faltantes, ¿sí? Tendrás que pagar el costo de no haberlos producido. Por cada bote no producido tiene un costo de 120, posible por un descuento que haga la empresa. ¿Ok? ¿Algún costo extra que falte? ¿No? Perfecto. Entonces, ya podríamos calcular hasta aquí el costo total, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me pueden decir el costo total para el mes de enero? 79.330. ¿Sí? ¿Alguien me corrobora el dato? Sí. 79.330. 79.330. Ya tenemos lo que nos va a costar el primer mes. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿Está más fácil de lo que pensaba? La productividad fue 255 por la 5. No, esta es la producción. La producción, perdón, fueron 5 de más por lo que nos sobró, ¿no? Es porque no contratamos 17 en lugar de 16.66. ¿Ok? ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos entonces? Sí. Perfecto. Vámonos, entonces, el que sigue, ¿cómo empezamos? ¿Cuánto requerimos para febrero? 300. Dice que tenemos 300. Ustedes en la recuperación de información, en la lluvia de idea que hicimos, dijeron inventario, pero necesitamos saber el inventario. ¿Ok? Entonces, preguntan, ¿tenemos algún inventario guardado? Sí. Entonces, ¿realmente cuánto requiere producir? Exactamente, entonces, no requerimos 300, requerimos producir realmente 295. 295. Aguas con eso, porque si no, eso te lo vas a llevar y lo vas a seguir pagando. ¿Ok? Ahora, si necesitamos 295, ¿cuánta gente requerimos? Igual, 20 gentes. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron? Igual que el pasado. Y no procedimiento Dividimos 295 sobre los 15 botes. sobre la productividad de 15 botes. Da 19.66 para el proceso de Igual nos superan 5. 20. Sí. ¿Ok? Entonces contratamos 20 personas. ¿Sí? Perfecto. Con esas 20 personas, ¿cuánto vamos a producir? 300. 300. Ok, 300. Entonces, vamos a producir 300 productos. ¿Necesitamos contratar a alguien? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas? 10. Pero ya teníamos 7, no importa. O sea, habíamos- ¿Cuántos hay que contratar? Ah, 3. ¿Seguro? Aquí dijeron 10, 3. 3. Te digo 3. ¿Por qué 3? Porque ya tenemos 7. Entonces, Porque actualmente tenemos 17. 10 que teníamos más 7 que contratamos, tenemos 17. ¿Ok? Para cumplir esta demanda necesitamos 20. Pero como ya teníamos 17, 3. necesitamos contratar a 3 personas. ¿Ok? Si bien podría yo formular todo esto, prefiero que lo intuyan ustedes para que cuando se enfrenten a un caso de este tipo digan, aquí está la solución. Y no se casen con alguna fórmula de cálculo de productividad que posiblemente los pueda confundir en el momento que se enfrenten a un caso de estos en la vida real. ¿Ok? Entonces, ¿despedimos a alguien? No. Perfecto. Ya podemos calcular costos entonces. Sí. ¿Cuánto nos cuesta producir? 90.000. En total, ¿cuánto vamos a gastar en producción? 90,000. ¿Cómo?
300 por lo que cuesta producir. Se acabó. ¿Cuánto vamos a gastar de contratación? 1200. ¿Perdón? 1200, porque vamos a contratar a 3 personas. ¿Vale? ¿Vamos a tener algún inventario? ¿Nos va a quedar inventario? ¿Cuántos? Nos van a quedar 5 productos. Y eso va a ser un costo de 30. Por lo tanto, ¿algún otro costo que haga falta? No, estamos cumpliendo con la demanda hasta ahora. Entonces, eso nos va a dar un total de 91.230. Perfecto. ¿Qué más? Vámonos al siguiente mes. Perfecto. ¿Cuánto requerimos producir realmente? 415, exactamente. 415. ¿Cuánta gente requerimos para ello? 28 personas. Requerimos 28 personas. ¿Sí? ¿Cómo lo sacamos? 415 sobre la productividad. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿cuánto vamos a producir con esos 28? Realmente. 420 exactos. ¿Ok? 420. ¿Vale? Entonces, ¿requerimos contratar? ¿Sí? ¿Cuántas personas? 8 personas. ¿Sí? ¿Hay que despedir a alguien? No. ¿Cuánto nos va a costar producir esos 420? 126. 126.000. Perfecto. ¿Tenemos costo de contratación? Sí. Sí. ¿Y cuánto nos va a costar? 3.200. ¿Perdón? 3.200. 3.200. Excelente. ¿Tenemos algún inventario? 5. Sí, 5, ¿no? Otra vez. Y eso nos va a costar otra vez 30. ¿Cómo salió? La multiplicación de lo que tenemos en inventario por lo que cuesta mantener ese producto en el almacén. Y esto nos va a dar un total de 129.230. 230. Ya podríamos calcular un total, ¿cierto? Sí. ¿Me pueden decir? Lo voy a poner por acá, le voy a poner estrategia de ajuste. Sería un total de, en este trimestre, ¿de cuánto? 299.000. ¿Alguien me corrobora el dato? Ok, hasta ahorita nosotros podríamos decir a la gerencia, ¿saben qué? Este trimestre de producción nos va a costar 299.790. ¿Sí? Requerimos contratar un total de ¿cuántas personas requerimos contratar? 18. Serían 18 personas, ese sería el resumen. ¿Sí? En almacén vamos a terminar al final de este horizonte de planeación, vamos a terminar con 5 productos en el almacén. ¿Sí? Vamos a terminar con 28 personas en la plantilla. ¿Sí? Y básicamente sería el resumen general. Es decir, nos va a costar tanto. Vamos a terminar con 28 personas en nuestra plantilla. Vamos a contratar a 18 personas a lo largo de los 3 meses. No quiere decir que lo vayamos a contratar todos el primer mes. Y vamos a mantener 5 botes en inventario. ¿Okay? Este sería el primer plan, un plan de seguimiento. ¿Okay? Un plan de seguimiento. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguros? ¿Sí? A mí me interesa más que lo deduzcan a que les ponga yo muchísimas fórmulas que donde les cambie un número a ello ya no sepan cómo aplicarlo, sino lo deduzcan como tal. Oye, tengo la productividad, cuánta gente requiero para producir, etcétera, etcétera. Aquí, ¿Sí? en este caso no hubo despidos, pero pudo haber pasado. Pudo ser, imagínate que hay otros
otro horizonte de 3 meses y baja la producción, ¿sí? Otra vez a lo mejor regresa a 250, ¿qué tienes que hacer? Despedir. Exactamente, despedir personal. Seguimiento sería como ajuste. Seguimiento o estrategia de ajuste, exactamente. Va siguiendo la demanda, literal. O estrategia de ajuste es también el otro nombre con lo que podemos conocer. ¿Vale? ¿Alguna duda? No. Obviamente son los costos implicados aquí. Si hubiera más costos, pues habría que considerarlos. ¿Ok? Perfecto. Todo esto es estrategia de ajuste. Estrategia de ajuste, y este sería nuestro plan agregado de este trimestre. ¿Ok? De este trimestre. Perfecto. ¿Alguien le quiere tomar una captura de pantalla, por favor? Para que la tengan allí a la mano. ¿Listo? Perfecto. Voy a borrar. Ok. ¿Qué haríamos ahora? Ustedes son los planeadores. ¿Qué haríamos? ¿Qué seguiría? Ya tenemos una primera estrategia. Pues probar una vez. Probar otra estrategia para ver, ¿sí?, qué es lo que nos conviene más económicamente. ¿Sí? Ya vemos que a lo mejor la empresa sí permite contratar y despedir, etc. Vamos a ver ahora qué pasaría con la siguiente estrategia. ¿Sí? Con una estrategia de nivelación o de nivel. ¿Sí? Ok, lo mismo, tenemos la misma demanda, solamente que aquí vamos a cambiar un poco el esquema. ¿Sí? Si recuerdan, trabajábamos con, ¿sí?, esta es la demanda y trabajamos con la misma, ¿alguien recuerda? ¿La misma qué? Producción. La misma producción, nivel de producción, por lo tanto, la misma cantidad de mano de obra. ¿Sí? Requerimos ni contratar ni despedir. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es calcular cuánto vamos a producir en promedio. ¿Sí? Aquí está el promedio, producción alta, producción baja, y en promedio cuánto vamos a producir. ¿Cómo podemos calcular eso? Pues simplemente haciendo un promedio de lo que vamos a producir. Esto sería la sumatoria de 550, la sumatoria de los 3 meses. ¿Sí? ¿Me dice, por favor? 250. 970. Sí. Ok, 970 en los 3 semestres. Sí. ¿Vale? Pero nosotros necesitamos el promedio. Es decir, este valor entre 3, que nos daría 323. 323.3. ¿Ok? En teoría, eso es lo que tendríamos que producir en promedio cada mes. Por lo tanto, aquí la pregunta es: ¿cuánta gente requerimos para tener esa producción promedio? ¿Sí? Producción promedio de 323, ¿sí?, .5, que esto lo vamos a redondear a 324. ¿Me podrías decir cuánto personal requerimos? Voy a poner, esto lo voy a hacer de otro color, mano de obra. ¿Cuántas personas requerimos? 22, ¿ok? 22 personas. Mano de obra igual a 22 personas. ¿Alguien tiene una duda de cómo salió ese dato? No. ¿No? No. ¿Ok? Simplemente el promedio de la producción mensual entre la productividad. ¿Vale? Y eso nos da aproximadamente 22 personas. Esto quiere decir que cada mes vamos a tener 22 personas. ¿Ok? Ya no vamos a calcular si nos falta o nos sobra. Ya tenemos nuestra mano de obra promedio. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí tendremos que decir cuánto vamos a producir. Entonces, con 22 personas, ¿cuánto producimos? 330. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otro costo hay aquí?
Las contrataciones. Contratación. ¿Necesitamos contratar a alguien? Profe, yo me perdí. 12. O sea, es que ¿Ya? lo sacamos con los 324, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Pero hicimos el promedio, no puedes contratar 21.5 o 21.6, que fue el cálculo, entonces te vas a meter a sufrir. Entonces, con esas 22 personas que nos vamos a llevar a lo largo de todo el semestre, todo el trimestre, perdón, vamos nosotros a producir 330, ¿de acuerdo? Entonces, ¿necesitamos contratar gente? ¿Sí? ¿Cuántas? 12. Ah, 12. 12, porque recuerden que partimos que tenemos una plantilla de 10, ¿vale? Entonces hay que contratar 12. ¿Qué más? Despido. Despido. No tenemos nada. ¿Qué más sigue? Costo de producción. Costo de producción. Costo de producción, ¿cuánto es? 99.000. Entonces tenemos 99.000. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Costo de contratación. Costo de contratación. Costo de contratación, ¿cuánto es? 4.800. 4.800. Perfecto. ¿Qué más? ¿Algún otro costo que calcular? Bueno, primero vamos a poner qué cantidad de inventario, ¿no? Inventario y luego cuánto nos cuesta el inventario. ¿Inventario nos sobra algo? Sí. Nos sobran 80 productos. 80 productos, perfecto. ¿Y eso cuánto nos va a costar? 480. 480. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de cómo salieron los datos? ¿Kevin? ¿Seguro? Nos sobran 80, lo que cuesta almacenarlo se multiplica y tenemos el costo total. ¿Algún otro costo que nos haga falta? ¿Algún otro costo? Aquí no se puede despedir. No, recuerda que tienes que mantener, ¿sí?, el nivel de mano de obra. Por eso calculamos el promedio de los meses. Si hubiera más meses, bueno, los promedios. ¿Sí? Recuerda que fluctúa la demanda, pero la mano de obra se mantiene. ¿Okay? A lo mejor por políticas de la UNED, ¿sabes qué? Yo no puedo contratar y estar despidiendo al mismo tiempo, ¿sí?, o cada periodo. Entonces, si ya no hay algún costo extra, ¿podemos calcular el total? Sí. Por favor. 104.280. 104.280. 280. Perfecto. Vámonos con el siguiente periodo. ¿Ok? Con el siguiente periodo. ¿Cuánto vamos a producir? 220. Porque tenemos acumulados 80. ¿Cuánto vamos a producir? 330. 330. Ah, Sí, porque hay que aprovechar toda la gente. Entonces, 330 de nuevo. ¿Ok? ¿Necesitamos contratar a alguien? No. ¿No? ¿Despedimos? No. ¿No? ¿Cuánto nos va a costar producir? 99.000. ¿Alguien sabe cómo sale este número? Sí. ¿Sí? ¿Cómo salen? ¿Podrías decir? Multiplicando los 330 por los 22. por los 300 de costo de producción. Sí, perdón. ¿Ok? Perfecto. Ya no tenemos gastos. Costo de contratación, obviamente no hay. Inventario, ¿cuánto tenemos en inventario? 110. ¿Perdón? 110. 110. ¿Por qué 110? ¿Alguien tiene una duda? ¿Cuánto tenemos actualmente en inventario? 80. Y aquí 330. demandaron 300. Produjimos 330. Nos sobran 30. 110. Más 80, 110.
¿Y eso cuánto nos costaría? 660. Perfecto. ¿Algún costo más? Ninguno, ¿verdad? ¿Eso cuánto sumaría? 99.660. Perfecto. Vamos al siguiente periodo. ¿Cuánto vamos a producir? 330. ¿Sí? ¿Contratamos? Nada. ¿Despedimos? Nada. ¿Cuánto nos va a costar? 99.000. ¿Vale? ¿Costo de contratar? No tenemos. ¿Vale? ¿Cuánto tenemos en inventario? 110. Llevamos acumulados 110. Ok. Más. ¿Cuánto nos va a quedar en el inventario? 20. Sí. Yo Ok. también. Más el 420. Tengo produje este mes 330. Sí. ¿Sí? Más 110 que tengo en el almacén. Sí, 440. Me sobra. Menos 420 Me sobra que 20. quiere el mercado, me sobra 20. Recuerden que producimos para poder subsanar cuando sube la demanda. Entonces aquí tendríamos 20 que nos quedan y eso sería 120. 120. No, espera. ¿Cuánto cuesta el almacenaje? 6. 120 dólares. ¿Algún costo más? ¿No? Entonces díganme ¿cuál es? Sí. 99.120. ¿Ok? ¿Cuánto sería el total entonces? Con estrategia de nivel. 300. 303.060. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, eso sería el costo total, 303.060. Bueno, esto nos va a dejar con una plantilla de 22 personas al final del periodo. Nos va a dejar que tenemos que contratar a 12 personas. 22 personas. 12 personas y nos va a dejar con un inventario de 20 unidades. ¿Ok? Ese sería el resumen de este. Obviamente aquí podemos separar, oye, ¿cuánto nos cuesta producir? ¿Cuánto nos cuesta el inventario? ¿Sí? ¿Y aquí qué haríamos? Ya tenemos las dos alternativas. ¿Cuál elegiríamos? Pues la más barata. De entrada la más barata, la de contratar y despedir, ¿no? Si es que no hay otra política que se contrapone a, oye, no puedes contratar tanta gente, o no puedes despedir tanta gente. ¿Ok? Pero de entrada, sí, de entrada sería la primera opción. ¿Ok? La primera opción, ¿por qué? Porque es más barata. ¿Sí? Porque es la más barata. ¿Pueden hacer una captura de esta información, por favor? Obviamente, si les pregunto, ¿por qué fue más cara la segunda estrategia? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Dónde está el problema? No sé. No, ¿Qué hacemos? Vemos comparativa por costos. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto costó el almacenamiento del anterior? Es decir, la suma de esto. Sí, de la primera, de la de seguimiento, solo fueron $90. $90. ¿Y aquí? Estamos gastando más de $1,000. ¿Ok? Entonces, ¿les parece si hacemos en resumen la comparación de los dos? ¿Sí? ¿Ustedes tienen ya los datos a la mano? Sí. Ok, entonces voy a borrar esta parte. Vamos a, ya tengo aquí los costos totales. ¿Sí? Vamos a borrar aquí.
estimación de forma rápida de los costos. Entonces tenemos aquí estrategia de ajuste y estrategia de nivel. Empezamos con el costo, ¿sí? El costo de producción. 292.500. ¿Ya sumaron toda la línea Pues, de lo que cuesta producir? ajá. ¿Sí? ¿Me la repites, por favor? Para el costo de ajuste, 292.500. 292.500. ¿Y el de nivel? 297. 200 cerrados, perfecto. ¿Qué otro costo vamos a comparar? Contratación antes. Contratación, delante contratación. Contratación, perfecto. ¿Sí? ¿Cuánto fue de contratación para el primer caso? 7.200. ¿Verdad? 7.200. 7.200. Y para el caso 4.800. 4.800. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Costo de inventario? Sí. El primero son 90. Del primero son 90. El segundo 1260. 1.260. ¿Hay algún otro costo que haya que ¿El de contratación? ¿Dónde está? Ok, entonces tenemos estos costos. Aquí podemos ver dónde están las diferencias. Por la cantidad de personal, pues obviamente este se nos dispara. Aquí, obviamente, como aquí estamos en el mismo nivel, pues es más barato. Y en el primero aumenta el costo. Y lo que sí está la diferencia principal de uno con otro es el costo del inventario. Porque finalmente te pueden preguntar, oye, pero ¿por qué se va más caro? Es por el inventario. Obviamente, si en esa estrategia te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo mantener en inventario esa cantidad de botes, o sea, 20 botes de 5 metros, imagínate qué tamaño requiere de almacén. Y a lo mejor no lo pueden poner uno sobre otro, entonces tendrías que decir, bueno, me queda esta. ¿Vale? Pero ya por separado puedes hacer una comparativa y tomar una mejor decisión. O por lo menos contestar ante la gerencia, oye, ¿por qué se disparó tanto? Porque es posible que esto sí termine siendo un poco más caro por lo que les platicaba. El hecho de contratar y despedir puede hacer que baje la productividad. ¿Vale? Baje la productividad. ¿Alguna duda con esas dos estrategias? ¿Seguros? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces es hora que me demuestren si es cierto. Tengo una duda. ¿Sí? Ok. Vale. Entonces ya vimos, ¿sí?, cómo calcular el plan agregado de seguimiento, donde contratamos y despedimos dependiendo de la producción, y de nivelación, donde calculamos el promedio de producción y nos mantenemos con esa cantidad de personal. ¿Okay? La diferencia que pudimos ver fue que, bueno, en el segundo caso, pues se incrementa muchísimo el costo de almacenamiento, comparado con el costo que genera un cálculo de seguimiento. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que demuestren que ya entendieron. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a juntar en equipo los pares con los impares. Es decir, ya tengo equipos de proyecto listos. Entonces, el equipo 1 se va a juntar con el equipo número 3 y el equipo 2 con el equipo 4. ¿Ok? Y el equipo 2 con el equipo 4. Entonces, vamos, muchachos. Como pares, ¿no? ¿Dónde está el equipo 1? Pares con pares. ¿Pares con pares? Sí. Ustedes son el 2, ustedes son el 4. Ok, ustedes 4 y ustedes 4.
¿Vale? Ya están en equipo, entonces lo que vamos a hacer es, quiero que en su equipo me calculen el siguiente trimestre. ¿Okay? Recuerden con la información que terminamos, ¿sí? De cada uno de los proyectos. Aquí vuelvo a poner los costos, ¿sí? Recuerden que calculamos el primer trimestre y nos quedamos con una plantilla de trabajadores, ¿sí recuerdan? ¿Sí? Nos quedamos con un inventario en almacén, ¿también lo recuerdan? ¿Sí? Entonces, basado en esa información, requiero que me calculen el siguiente trimestre. Es de la misma empresa, ¿sí? Ahora, eso en Teams tienen más indicaciones y tienen la rúbrica de cómo voy a evaluar esta actividad, ¿vale? Entonces, por favor, revísenla y voy a estar con los equipos para aclarar cualquier duda que tengan. Con las dos estrategias. Si quiero las dos estrategias, ya sea que nos dividamos, Pero un ¿cómo equipo haga terminamos? una y otro equipo haga otra. ¿Sí? Pues, por Se ejemplo, supone que- con una estrategia pues nos quedaron tantos trabajadores y pues con la otra nos quedaron tantos. No, no importa. O sea, nos vamos a quedar con la de ajuste. No, no, no. La última, ¿no? No, termina el trimestre para ver si la de ajuste ya, con los dos, con el semestre completo, sigue siendo la mejor opción, o la de nivel. Sí, es decir, le van a hagan de cuenta que le van a pegar los 3 meses más al proyecto que ya teníamos. Sí, ya. ¿Sí? Le van a pegar al proyecto que ya teníamos, le van a pegar esos 3 meses más. Sería, pero por ejemplo, Pero que ya tenemos. elegimos, porque Ajá. No, los dos. No, Porque O sea, el de ajuste para el de ajuste. Ajá. El de ajuste para el de ajuste Y y el de nivelación. nivel para el de nivel. Exactamente. y ellos Exactamente. Los datos los pueden ver en Teams, ¿sí? Y ahí está, chicos, Hay que hacer los dos de todas formas. ahí está la rúbrica que les voy a evaluar para que completen el proyecto, ¿sí? Hoja de presentación, fotos de los cálculos, resumen de los costos y documentación de selección del método. A mano. A mano, y le van a tomar una foto y la van a incluir en el archivo. ¿Sí? Alguien que vaya a hacer la presentación, alguien que vaya a hacer los cálculos, pero divídanse el trabajo para que no estén repitiendo todos. Hagan el análisis y escojan cuál es la mejor estrategia y argumenten por qué de cada una de ellas. En resumen, sería como la comparación. La comparación, que es la tabla comparativa, y de ahí ustedes resumen, bueno, seleccionamos esto por esto, exactamente. Entonces quiero las imágenes porque voy a hacer unas proyecciones. Hacemos seguimiento y Nosotros nivelación. hacemos nivelación y ustedes seguimiento. Seguimiento. Entonces los datos están en Teams, ahí pueden rescatar la información que requieren para que no estén directamente en la comparación. Ese archivo se puede editar. Lo copio yo si quieres. O sea, yo no lo puedo decir así que O sea, yo lo veo, es bonito, él lo hace rápido, pero feo, yo lo veo bonito. No, pero trabajamos. No es necesario que cada uno haga el archivo, con uno que hagan, ese representa al equipo, ¿ok? Digo, los datos los tienes en Teams si los quieres tener más a la mano. Y bueno, O sea, yo voy a hacer nivelación, yo estaba haciendo ajuste. Ajá. Pero no se Haz nivelación, no. aquí el detalle es que tenemos 15 minutos para hacer todo esto. Así que vámonos con el tiempo, muchachos. 15 minutos. Si alguno de los equipos tiene algún detalle, Lo voy copiando yo. levante la mano y me acerco con los equipos, ¿va? Solo quiero hacerlo. Ajá. ¿Sí? Si es así, es otra que Vas a calcular cantidad de personal. Sí. Sí. No, 38. Pero si no, te va a alcanzar. Voy a anotar cómo dice cada uno. Que bueno, si tienes ahí todavía inventario, no sé si subsane con el inventario que tengas. Qué bueno que me acordó. Gracias. Recuerda que tienen inventario, ¿eh? Entonces, Sí, sí. en uno nos quedaron 5 piezas y en otro nos quedaron 20 piezas, ¿eh? Vamos, divídanse el trabajo para que esto sea más productivo.
una señal de nivel. Sí. Recuerden que hay que calcular el nuevo promedio de los trimestres. Entonces, ya tienen más de que calcular. Por 300. Contratación, sí, 4. Y en almacén nos quedan 5. Vamos, nosotros llevamos 5 minutos, ¿eh? No, son 5 por 6. ¿Cuánto inventario les queda ahí? 45. Y más 17. En el pasado teníamos 41 trabajadores. Son 39. De los 41 vamos a despedir a los. Te da 182. ¿Cuáles hay que 1000? Si me quieres pedir por persona, me después. Entonces pido todos en más o menos 1000. La producción. Y de ahí costo de producción. Vamos, quedan 8 minutos, vamos a la mitad, muchachos. 185 por 300. Costo de contratación. No, no puedes pedir esta. Inventario. Sí, ahí hay 10. 400 menos esto, exactamente nos va a dar. Hay que sumar. 6, 30. Seguimiento. Eso Eso hay que sumar más 1600 más 30. Puedes ir haciendo si quieres, si ya terminaste, ya checaron datos, puedes ir adelantando el nombre de los equipos en el archivo. Hay que despedir aquí. O alguien que vaya adelantando esa parte para que no les hagan. Tenías 45. ¿No? 575. ¿Ya tienen las? 15. Ya. 600. ¿Ustedes no presión? Esta no está. A 20. 17. 20 por 6. 120. Sí. Ese es el costo total, incluyendo el costo que tenemos. Es el costo normal. Sí, claro. Porque teníamos Entonces 41. nuestros. Serían 100. Exacto. Bueno, el trimestral lo tienen también, ¿no? Ah, sí. 175. Costo trimestral y finalmente sumamos el otro costo que realizamos en este momento. Eso no pusiste el costo de despedidos. Esto es más caro que el anterior, ¿verdad? Sí. Claro, porque también casi que lo que hice Hay que agregarle por aquí. Por aquí pone aquí el costo de Exacto, y ahí puedes crear el archivo directamente. 605. Voy poniendo los nombres del equipo, lo que te pida la rúbrica. Ahí así. Ahí dale. Ahí están los datos. Finalmente puedes darle aquí configurar para que lo puedas seleccionar. Este inventario. Resumen de los costos por cada estrategia es una comparativa. Es esto.
Ya de ahí. Ahí complementa. Simplemente pon el nombre del equipo. De hecho, el archivo técnicamente. Número de hojas sería 39. Y ahí no necesitan tener logo ni nada. Nada más al inicio. Exactamente, insertale otro contenido al final y das espacio. Solamente contratamos 17 personas. Y de forma general, pones el nombre de la materia y los datos del equipo. Costo de producción. Pueden ponerle el equipo que se integró aquí, el equipo 2 y 4. Así pone el equipo 2 y 4 y los nombres. Nombre y fecha. Despedimos dos. 500. Ese es para el resumen. De contratación solamente. Chicos, quedan 3 minutos. Sí, ya estamos tratando. De contratación solamente son 800. Más 2000. Y de inventario. Sí, eso es nada más de. Eso es como terminamos y ahora vamos a poner. 540. Sabemos que de inventario quedaría aquí 25.000 hectáreas. ¿Cuánto fue? De contratar. Más 2000. Ah, ya. Y de inventario más lo de. Con primer nombre y primer apellido. Primer nombre y primer apellido, con eso se hace. ¿Cuánto puede sacar? Se contrató y después. ¿Quiere que escribamos rápido o cómo? No, porque es. Ah, ok. Ahí está. ¿Cuál es el Este es el de nosotros y este es el de ustedes. La mejor ahí de ustedes. Ese ya es el total de totales. Semestral, sí. Esa captura, quiero que la impriman en. Equipos integrantes. Ya, la fecha de hoy. Ya, la captura de pantalla. ¿Ustedes qué les falta? ¿Ya terminaste la? Muy bien. De hecho, es al archivo simplemente hay que ponerle los datos del equipo. La presentación es un archivo de Word que hay que complementar. Ahí lo tienes en Teams. Y el inventario también. Ok, recuerden que ya tienen un costo anterior y tienen este costo. Necesito que lo incorporen Costo de producción. los dos. Y también un promedio, ¿no? Aquí vamos a ¿Cuántos ustedes contrataron? Bueno, al final despedimos 2, pero aquí contratamos 4 y no hay. Pero falta de la regulación. Esa va al final. Entonces, vete a la siguiente página. Una pregunta, aquí semestral sumaste. Los demás. O sea, todo esto. Este es el poner las partes. Pero aquí va, vamos aquí es costo de producción, sumaste esto, ¿no? Texto de producción. Y se lo sumaste Porque la primera tabla, Total. resumen. Este es el Para que resultado. ahorita Ajá, sí, se los Ahí mismo puedes también insertar imágenes de. este es costo de contratación o costo total. Ajá, contratación. Y esta producción es solo de esta producción. O te doy los datos. Cámara y O sea, pero no es No, esta. exactamente, baja todo esto y en la parte de arriba le pones equipo, ustedes son el número 3, nombre y apellido, la fecha y luego te vas a incluir las tablas. Sácalo, pero. Necesito el costo semestral. O sea, lo que ya traíamos más es calcular para ver el costo total del semestre. Entonces sería más. O el costo de producción. Exactamente. Sacamos el costo total, los materiales. Quedarían los 532. ¿Cuántos de producción? ¿Te decías lo mismo? Lo que sacamos fue el costo total. Y el otro les dio. Aquí está lo. ¿Cuánto les dio? 175.
costo total del final para que tengas ahí el dato y ya son las decisiones más Es avanzadas. el que le gusta total, sí, sí, tienes razón. Es el que le gusta total, ya digamos. Más las unidades que... Ay, no. De estas Son elecciones. las que integran y quieran Por los recibir La servicios. fecha y con eso ya te vas a integrar las pantallas y la argumentación de qué opción es la que van a ¿Y cuál es su costo total? basada en por qué la Se por me qué la está de eligieron. los... 22. Esta es la primera tabla. ¿Cómo que la primera tabla? Este es costo total, costo de producción. Sí, no sé. Ya está. Listo, la tabla de cálculo primero y luego la tabla comparativa y luego la argumentación de por qué eligieron. Pero esto es que... Es que la contratación... Profe, ¿quiere que pongamos igual los que contratamos Es que- los primeros tres más los del otro tres? ¿O solo el costo total? No, los costos totales, pero también quiero. O sea, en verdad se contrataron en estos 3 meses más esos 3 meses fueron 67 personas. Sí, ese resumen está interesante. 39. Más los 22. Pues también, ¿no? 61. Ah, bueno, y sigue eso. Más los... Dice reportar. ¿Estás escaneando? No, o sea, la imagen se ve. Ajá. Yo siento que aquí... Ajá. Selecciona la imagen Son 12. y ellos serán las versiones. ¿Lo sacamos ya? Son 29. Y ese no tiene, realmente es el peso, Está libre más. Sí. Así déjala, no pasa nada. Nada más cambia el tamaño y dale a la que sigue. Y en total quedan los 22. Ajá. ¿Qué quedaría más tarde? Sí, está bien. Aquí vamos a hacer así. 10 más 25. Aquí ponemos el total. Ay, aquí tiene la cosita esa de plástico. Ya con... Contamos 13, despedimos 2. Sí. Así que el resto. Aquí está nuestro internet. Entonces se mandó. No. Eso fue lo que. Ah, es lo que quedó. 22 y luego más 17 sería 34. Quedaron al final de los 6 meses. Ok. Y producción. Después ya puede ser la ¿Mande? Después de dos tablas, ¿cuál sigue? Sigue. Resumen, con eso argumenten. puede ser más, no necesariamente tan Estoy específico. sacando los No, simplemente comenten por qué eligieron En total, tal o cual estrategia. en Basada en plantillas qué. quedan Y esto. 67, contratamos 31, despedimos 2. Y... Ok, ¿ustedes ya tienen las tablas? ¿Les falta alguna? No, está. Yo creo que vamos a No, trabajar pero- sobre eso. ¿Quieres poner la foto? Ah, mira, esto se hace aquí. ¿Y le quieres poner? Dale a los 3 puntitos. Dale aquí en insertar. Es que no puedo tener eso. Dale a los 3 puntitos. No las recortes así, ponlas por eso. Te vas a llamar unos tiempos. Si quieres nada más le puedes cambiar el tamaño. Y. Hay que aumentar, ¿no? Ok, entonces quedaría comparación semestral. ¿Quieres semestral? Profe, ¿quieres semestral la Quiero. comparación, verdad? Sí, semestral. Y ya en base a eso tomen la decisión de qué estrategia es la que escogerían ustedes. Ah, ¿por qué no? ¿No puedes? ¿Qué pasa? 45. Si quiero poner esto abajo, que escribió. Ah, ¿Mande? Dale doble tap abajo. Ah, costo.
Esta ya está, ¿no? Sí. Ah, pero falta. Lo de la pública. Si quieren pueden tomarle a todos, les tienen la tabla aquella y ya nada más, ya para que se vaya con todo y no tienen. ¿Eh? La estrategia de seguimiento. Ay, justo ahora ya se puede. Ah, inventario también. Pero al final, el otro no son 10. Porque por ejemplo son los 5 de inventario. O sea, los de este inventario, los 5 que cerraron aquí, Ajá. los utilizamos. Entonces ya no se suman. No, Ya no se quedan, no se quedan 10. Y en Ok, ya tienen todo lo que pide la rúbrica. Solo falta la ¿Sí? comunicación. Ok, perfecto. 180. ¿Cuánto es de costo de producción? 833.580. 833,000. 580. De contratación, Costo, 14.460. 14,460. Y de costo de inventario, 180. Eso es semestral. sí, todo es mensual. Eso fue es más difícil. Sí, muy bien. Oye, No, está bien, está bien. Si quieren, pues la documentación la pueden escribir, ¿eh? aquí no costos de contratar expedir. ¿Por qué? ¿Cuál es la que seleccionaría? Es que Vicente. No, no. Sí, ¿verdad? Es más sumado de despedir. Oye, espera. No, ande. Me dio bien un dato. 5.000 en el de contratar. En el contratar. 160. No. Son 12.460. 12,000. 460. ¿El de inventario está bien? Sí. Sí, pero Es que ya lo perdí. aquí tienes que poner los 2,000. El costo de descuido. Eso aparte. Ok, chicos, Aquí, güey, para que se den está acabando el tiempo. Ustedes sacaron costo de despedir. Ajá, sí, sí, costos. ¿Ya qué costo de inventario? son inferiores a la Y aquí despedir 2.000. ¿No?
está en Teams. Ya no La sé. rúbrica está en assignment, aquí en tareas, aquí está la tarea. Y aquí está la lista de esta, contenido, ¿no? que es la rúbrica que vamos a compartir. Bien. ¿Eh? ¿Ya cumplieron con todo? Entonces, El resumen de los costos por cada estrategia lo tenemos, ¿no? Argumentaciones, lo que estamos haciendo, ¿No tienes uno? Es que no me no. O sea, aquí descargado, no. enviaron a la assignment, ¿verdad? Sí, a ver. Pero Pues tómale foto La de de ella. Ándale, vas, o sea. Y ya voy a revisar el tuyo. El de tu- Voy a checar si ya tienen. Ok, muchachos, en lo que lo suben, voy revisando la de los compañeros que ya lo subieron. Entonces, ¿Ya lo subiste? vamos a ver el equipo de ingeniería. Fue el encargado de subirlo. Aquí está, ya está. Si no descargas lo mandaste y ya De hecho, aquí está tu archivo. Aquí están los cálculos. Ok. Aquí están los cálculos, el resumen, los trimestres, el resumen de costo y la argumentación de por qué seleccionaron ustedes en su caso la estrategia de ajuste, ¿ok? Entonces eso cumple con los puntos de la rúbrica, tiene presentación, tiene las fotos, tiene libreta, tiene costos por estrategia y la argumentación de el trabajo. Profe, este es el que mandó a las 5 de la tarde, es el que vencía a las 12 de hoy, ¿no? Sí, pero hay que subirlo ahora para hacer la evaluación. ¿Solo uno lo tiene que subir? No, posiblemente lo suben ustedes, pero esta retroalimentación que les estoy dando en el caso de su equipo es para los integrantes del equipo en específico. ¿Sí? Han cumplido con los datos y bueno, vale, entonces el equipo de los pares pues ha cumplido con la estrategia. En resumen, entonces, ¿alguno del equipo me podría decir qué estrategia ocuparon y por qué? ¿Cualquiera de los integrantes? Usamos la estrategia del plan de ajuste porque pues al realizar la sumatoria de todos los costos de ambos planes resultó que el plan de ajuste en cuanto a los costos totales salió más barato que el plan de nivelación. Que el plan de nivelación. Entonces, ustedes están tomando la decisión en base a los costos. Sí, en base a los costos, que fue la evaluación más barata de las dos alternativas. De las dos alternativas, perfecto. ¿Vale? El equipo de los impares. Estamos enviando. Ok, de hecho, si ya está, vamos a ver.
Si abriste el archivo directo, tuvo que actualizarse directamente. Mira, aquí está. Ahí está. Ok, entonces la presentación. Ahí está. Aquí están, sí, según la rúbrica, los costos. Su resumen, aquí lo tienen. ¿Dónde está? Ok. Aquí está el final y su argumentación. Ok, por lo tanto, tiene hoja de presentación, las fotos, el resumen de los costos por estrategia y su argumentación. Ustedes también estrategia de ajuste, ¿verdad? Perfecto. ¿Podrían hacer, equipo, un resumen de qué estrategia utilizaron y por qué? Sí, pues nosotros utilizamos la estrategia de ajuste, ya que sacamos todos los costos tanto de producción, contratación e inventario, y se puede dar cuenta que son 10 veces más en el costo de inventario en la estrategia de nivel que en la de ajuste. En la de ajuste. Claro, es más caro el caso del inventario. Así ¿Sí? En el caso, como veo aquí, de contratación es más barato para la estrategia de nivel, sin embargo se la lleva en la parte de inventario. ¿Sí? De inventario. ¿Vale? Entonces inició la evaluación. Perfecto. Entonces con eso terminaríamos de evaluar la parte de la realización de un plan agregado. Como retroalimentación general, lo que vi es que tienen que coordinarse mejor entre ustedes y dividirse el trabajo para no estar repitiendo. Sin embargo, el análisis final es correcto, ¿sí? También tienen que poner atención si en algún otro caso hay algunos otros costos implicados que tengan que tomar en cuenta para realizar la evaluación. Posterior, voy a requerir que cada uno de ustedes, ahorita evalué a 2 representantes de sus equipos, sin embargo voy a requerir que, si bien esta es la retroalimentación por equipo, cada uno de ustedes me envíe su copia para darle su evaluación de forma individual. ¿Okay? Entonces en Teams envíenme cada uno su copia y darle su evaluación. ¿Okay? Perfecto, me voy a regresar entonces a la presentación. ¿Sí? Y para finalizar esta clase, vamos a hacer un resumen entonces de qué datos son los que requerimos para conocer, para hacer una planeación. Dijimos pronóstico, productividad, mano de obra, con todo lo que esto implica, días laborales, plantilla, los costos, el inventario y sus costos, para a partir de aquí poder tener una buena planeación. ¿Sí? Insisto que esto se va a combinar con las políticas de la empresa para tomar la mejor decisión. ¿Okay? Entonces, pregunta, ¿cumplimos con el objetivo de la clase? ¿Sí se cumplió? Sí. ¿Ya podrían hacer un plan agregado ustedes solos? ¿Sí? Excelente, entonces hemos cumplido. Es todo por la clase de hoy y un aplauso para ustedes.